Buenos días, profe. Buenos días, tocayo. Ahorita iniciamos, faltan 3 minutos. Sí, profe, claro, gracias. Ándale. Buenos días, profesor. Buenos días, amigo. Ahorita iniciamos, ¿eh? Son las 6:58. En 2 minutos iniciamos, mientras cierro mi micrófono. Una pregunta, ¿hasta dónde llegamos la sesión anterior? ¿No recuerdan? Un segundo, profe. Sí, gracias. Profesor, ¿cuál fue la pregunta? Acabo de entrar y no la oí. A ver, Enrique, ¿me decía usted? Ah, sí, ¿cuál fue la pregunta? Es que acabo de entrar y pues no la No oí. se preocupe. ¿Hasta dónde llegamos la sesión anterior? Ah, sí. Permítame. Yo tengo la idea que fue más o menos a esta diapositiva, quizá un poco después de esta, pero por favor, si me indican para ya posicionarme y poder iniciar. Era un poco antes, profe. Muy bien, a ver. Mm. A ver, permítanme ahorita. Del rotacional hablamos, ¿no? Creo Sí, que fue aquí, estuvimos hablando, creo que esto lo habíamos, fue de donde nos quedamos más o menos, que era la demostración del rotacional. así es. Muy bien. Entonces inicio aquí para dar un poquito una repasada. Y si ustedes no tienen inconveniente, iniciamos en este momento. Entonces voy a poner la presentación. Ahí está, ¿no? Entonces, Sí. más o menos, por aquí llegamos el miércoles de la semana pasada, antes de ver las dudas para la tarea. Estuvimos hablando del rotacional y cómo se podía expresar, ¿sí? A final de cuentas, si nosotros sacamos el rotacional, lo que estamos haciendo es, vamos a decir, hacer un producto en donde partimos de un operador vectorial, que es el gradiente, y otro vector que es sobre el cual vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, particularmente hablamos del vector desplazamientos, ¿sí? Para que esto vaya teniendo un poquito más de sentido. Entonces, si nosotros lo que hacemos es definir el rotacional en notación índice a través del uso del permutador, ¿sí? Recordemos nosotros que el permutador lo que nos permite es una forma, permítanme tantito. Entonces tenemos el permutador, lo que nos permite es cancelar índices, si lo queremos ver así, es una forma que utilizamos, un auxiliar que utilizamos para escribir a través de notación índice, para usar la notación índice.
Entonces, si nosotros ponemos epsilon IJK, parcial de UJ con respecto a XY, lo que estamos diciendo es que los índices I y J se cancelan y el índice que va a quedar es el índice K. Esto ya lo habíamos visto. Habíamos recordado que cuando las permutaciones van en el sentido natural, lo que llamamos natural, o sea, en este caso van en dirección horaria, vamos 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. En este caso, estos permutadores epsilon 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2 valen 1. Y luego cuando nos movemos en sentido contrario, por ejemplo, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, ¿sí? El permutador vale menos 1. Esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado. Entonces, cuando nosotros sacamos nabla, producto vectorial, nabla cruz U, ¿sí? Lo que tenemos es esta descripción y entonces solamente 6 términos van a ser diferentes de 0. De estos 6 términos, 3, el término que va por epsilon 1, 2, 3, ¿sí? El término que va en epsilon 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener, a final de cuentas, o sea, el 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, la epsilon va a significar o va a representar un más 1. Si lo que tenemos es 1, 3, 2, 3, 2, 1 y 2, 1, 3, la epsilon que va a representar el menos 1. En el primer término cancelamos los índices 2 y 1. Nos queda entonces este primer término en dirección 3. El segundo término cancelamos el índice 3 y el índice 2 y nos queda en dirección 1. El tercero es cancelamos el 3 y el 1 y nos queda en dirección 2. Y por otro lado, en donde tenemos epsilon 1, 3, 2, cancelamos el 1, el 3 y nos queda en dirección 2. Luego tenemos el 3, 2, 1, cancelamos el 3, cancelamos el 2 y el término nos queda en dirección 1. Y luego tenemos 2, 1, 3, cancelamos el 1, cancelamos el 2 y nos queda en dirección 3. Eso es lo que habíamos comentado la ocasión anterior, ¿sí? Al ir revisando las operaciones. Los siguientes o los términos o los 21 términos que no hemos considerado están multiplicados por 0. Entonces no tiene sentido escribirlos. Por eso ni se mencionan aquí. Solamente los que tienen, los que están multiplicados por valores de epsilon que sean más 1 o valores de epsilon que sean menos 1. ¿Sí? Entonces, simplificamos, llegamos a lo que está ahí abajo, ¿sí? Sustituimos y lo que nos va a quedar al hacer la sustitución es precisamente un descriptor primero de esta forma, en donde hemos agrupado por signo y luego podemos agrupar por el vector unitario que se está considerando. Hasta ahí yo creo que no debemos de tener problema. Esto ya lo habíamos visto. Ahí está, ¿sí? Entonces, nabla, cruz U, en notación índice, ¿cómo queda epsilon IJK? Parcial de UJ con respecto a XY. ¿Y esto qué representa? Un vector. Un vector que a final de cuentas, ¿qué es? Es el rotacional. Lo denominamos como rotacional, el cual podemos escribir de formas muy diferentes, tal como está en la parte de abajo. No voy a ya a mencionar mucho esto porque estamos repitiendo el final de la clase anterior. Y la pregunta de los 64,000 es, ¿existe alguna relación entre el rotacional y el gradiente de U y el gradiente del vector? ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, el rotacional ahí está y ahí tenemos el gradiente. Es evidente que los términos que constituyen el rotacional están precisamente en el gradiente. Muy bien. Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos, bueno, vamos viendo cada uno de los términos, ahí está.
¿sí? Todos los términos están en el gradiente. Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, están todos los términos en el gradiente. Todos los términos que aparecen son términos fuera de la diagonal principal. En ningún momento hay U1 en X1 o U2 en X2 o U3 en X3. Todos son términos fuera de la diagonal principal. Muy bien. Ahora, para establecer la relación entre el gradiente y el rotacional, tenemos o debíamos revisar un concepto muy sencillo. Todo tensor de rango 2 o toda matriz, si lo quieren ver ustedes así, se va a descomponer en una componente simétrica y en una componente antisimétrica. Un tensor de rango 2 se representa en un espacio de ¿cuántas dimensiones? De 9 dimensiones. No entiendo por qué 9. ¿Cuántos términos linealmente diferentes tienen ustedes aquí en el gradiente de U? U era un término, al ser un tensor de rango 3, era un término con 3 componentes. Cuando obtenemos la parcial de U con respecto de X, obtenemos un nuevo término que ahora tiene cuántos elementos, vamos a decir, una nueva representación que ahora tiene 9 elementos. Entonces, U, cuando era vector, se representaba en un espacio de 3 dimensiones. Bueno, eso lo sabemos de toda la vida, o lo sabemos desde el bachillerato, quizás desde la secundaria. Nosotros representamos los vectores en un espacio de 3 dimensiones, no hay ningún problema. Normalmente el vector lo entendemos o lo visualizamos como algo que está uniendo 2 puntos o que va de un punto a otro en ese espacio de 3 dimensiones. Cuando obtenemos el gradiente, pasamos a un espacio de 9 dimensiones. Entonces, lo que estamos diciendo es que si eso es cierto, nosotros vamos a tener un tensor de rango 2, ¿sí? Que es el gradiente de U, y ese tensor de rango 2 se representa en un espacio matemático de 9 dimensiones. Sabemos, nos queda muy clarito, que no podemos representar físicamente un espacio de 9 dimensiones, eso es totalmente imposible, pero matemáticamente podemos tener espacios de 9, de 20, de 50 o de 1000 o de lo que fuera, no hay problema para poderlos describir. Conceptualmente no hay ningún problema. Entonces, ese espacio de 9 dimensiones se va a descomponer en 2 espacios. Un espacio que es el tensor simétrico, que es de 6 dimensiones o que se representa con 6 dimensiones. Y un espacio con el término antisimétrico que se representa con 3 dimensiones. Si un espacio lo representamos con 3 dimensiones, ¿sí? O cualquier componente lo representamos con 3 componentes linealmente independientes, ¿a través de qué lo podremos representar? Si tenemos 3 componentes linealmente independientes, entonces lo podemos representar a través de un vector. Entonces, estrictamente, estamos descomponiendo un espacio, un tensor de rango 2, en un tensor que sigue siendo de rango 2, pero que tiene una restricción. Ya no necesitamos 9 dimensiones, ¿sí? Para poderlo describir, sino solamente 6 dimensiones. Y el otro término, el antisimétrico, son 3 dimensiones nada más. Muy bien, entonces, si son 3 dimensiones, ¿qué podemos usar en lugar de un tensor de rango 2? Podemos usar un vector. Muy bien. Anteriormente mencionamos que el rotacional era ¿qué? O como a través de qué se describía, a través de un vector, o sea, a través, si lo vemos como espacios matemáticos, a través de un espacio matemático de 3 dimensiones, ¿sí? Muy bien, entonces, lo que nosotros decimos es esto. Primero, la componente simétrica, ¿por qué se caracteriza? Porque si nosotros hacemos la transpuesta de esa componente simétrica que tenemos, pues el mismo tensor o la misma matriz, si ustedes quieren ver así. Muy bien, entonces, ese que es el tensor simétrico es igual a su transpuesta, ¿sí? Ahora bien, la componente simétrica la podemos representar así. La componente simétrica va a ser un medio del tensor más su transpuesta.
El tensor y su transpuesta, ¿cómo son? Iguales. Si lo dividimos entre 2, pues caemos a un nuevo tensor que es igual exactamente a lo que habíamos definido como tensor simétrico. Y en el tensor, vamos a verlo así, entonces tenemos el tensor simétrico está dado por esto. Por consecuencia, el término 1, 2 y el término 2, 1 son iguales. El término 1, 3 y el término 3, 1 son iguales. El término 2, 3 y el término 3, 2 son iguales. Y en la diagonal principal que nos queda, los términos que originalmente pertenecían o describían al tensor del cual partimos. Muy bien. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Tenemos los términos originales, ¿sí? Y entonces tenemos la diagonal de este tensor es la diagonal del tensor original. Y los términos fuera de la diagonal, pues, ¿qué nos queda? Nos queda que al hacer la transpuesta, pues regresamos a la misma representación. Eso es la descripción del simétrico. Muy bien. Perfecto. Entonces lo podríamos también representar así. El tensor simétrico está dado por estos elementos. Muy bien. Ahí está. Los hemos definido en el tensor simétrico a sus términos. Espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, ustedes me dicen. Profe, ¿podría volverlo a explicar, por favor? Es que no entendí muy bien. A ver, no se preocupen. A ver. Aquí tenemos la descripción. Y voy a hacer algo mejor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con números, vamos, lo podemos hacer con números sin ningún problema. A ver, entonces tenemos un tensor, ¿sí? De rango 2, o sea, una matriz, la podemos descomponer en una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. ¿Hasta ahí hay algún problema? No, todo bien. Muy bien, la simétrica se representa en un espacio de 6 dimensiones y la antisimétrica en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, vamos a pasar a la pizarra. Ahí está. Y vamos a describir, vamos a hablar de un tensor simétrico. Aquí lo voy a poner. Vamos a decir que T es igual, abrimos, voy a decir que aquí es 6, aquí es 3, aquí es 1, aquí es 7, aquí es 7, aquí es menos 10, aquí es 9, por ejemplo, aquí es menos 8, aquí es menos 4, y aquí esto que sea 5, por ejemplo. ¿Sí? Ahí estamos representando a una matriz de 3 por 3. No tenemos mayor problema para representarlo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que esta matriz se puede descomponer así. Decimos T y decimos T componente simétrica. Va a ser igual a un medio de quién va a ser T11 más T11. Luego aquí vamos a tener T12, perdón, aquí me faltaría un más, ¿no? T21. Luego aquí vamos a tener T13 más T31. Luego aquí vamos a obtener T21 más T12. Luego, ¿qué tendríamos en el siguiente término? Aquí vamos a tener T22 más T22. Siguiente término, ¿qué vamos a tener? T23 3 más 3, 2. más 3,2, estamos de acuerdo. Luego aquí, T13 más
T31. Aquí que vamos a tener 3,2 más 2, 3. Y por último aquí T33 más T33. Cerramos. Y entonces podríamos cambiar aquí el color. Y vamos a decir ya con esto que hemos definido, decimos T, I, J, componente simétrica es igual. Para el ejemplo que hemos puesto ahí, es 6, luego tenemos 5, 1 menos 8 es menos 7, medios, ¿sí? Menos 7 medios. Luego, ¿qué tenemos aquí? Aquí tendríamos 5, aquí tendríamos menos 10, 9 menos 4 es 5, entonces 5 medios, menos 8 más 1, menos 7 medios, menos 4 más 9, y entonces revisamos el tensor que estoy describiendo en rojo. Aquí, permítanme aquí borrar que esto está muy feo. Entonces, aquí tenemos este tensor. ¿Cómo es el que está en rojo? Es simétrico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si Sí. lo transponemos, sigue siendo el mismo tensor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces regresamos acá donde estábamos escribiendo y decimos T antisimétrico es igual a 1 medio. Abrimos. ¿Qué me queda? T menos su transpuesta. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Luego aquí que voy a tener T1, 3 menos T3, 1. Luego aquí que voy a tener T2, 1 menos T1, 2, ¿no? Luego aquí T2, 2 menos T2, 2. Aquí que voy a tener T2, 3 menos T3, 2. Luego aquí que voy a tener T3, 1 menos T1, 3. Luego aquí que voy a tener T3, 2 menos T2, 3. Y luego aquí que voy a tener T3, 3 menos T3, 3. Y cierro esto, ¿sí? Muy bien. Entonces escribimos aquí y decimos T y J, la componente de T y J, pero ahora como antisimétrica. Entonces T1 menos T1, 1 es 0. T1, 2, ¿qué era? 3 menos 7, ¿cuánto es? Es 4. ¿Con qué signo? Es 4 medios, ¿no? Entonces es menos 2. Luego tengo 1 menos 8, o sea, tendría 1 menos 8, ¿no? 1 más 8, ¿sí? 1. Entonces tenemos 1 más 8 es 9. Entonces tenemos aquí 9 medios.
Seguimos, siguiente término. 7 menos 3, T21 menos T12. 7 menos 3 es 4 entre 2, ¿no? Entonces nos queda 2. Siguiente término, T22 menos T22, menos 10 menos 10. Sé que esto es 0. Luego el siguiente término, ¿qué nos va a quedar? T23 menos T32. Entonces nos queda 9 menos 4. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar aquí 13 medios. Luego, siguiente término, T13 menos T31. Tengo T31, ¿cuánto vale? Vale menos 8. Y T13, ¿cuánto vale? 1. Entonces, menos 8 menos 1, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 9 medios, ¿sí? Y luego, ¿qué tenemos? T23, perdón, aquí abajo. T23 menos T32 menos T23. T32 es menos 4, ¿sí? Menos T23 es 9, o sea, menos 4. Menos 9, menos 13. Entonces aquí ponemos menos 13 medios. Y luego T33 menos T33 es 0. ¿Cómo son los términos en la matriz en naranja? Bueno, ¿cuántos términos linealmente independientes hay? Pues yo cuento 3 términos linealmente independientes. Puede ser el menos 2, el 9 medios, o sea, lo vemos aquí, el 9 medios, o puede ser el 13 y el 13 medios. Los otros, ¿cómo son? Son iguales, pero de signo contrario. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido hablo de 3 términos linealmente independientes. Eso de linealmente independientes queda muy claro cuando son funciones. Si lo hago ahorita con funciones o luego con literales, no van a quedar las ideas. Y luego con números espero que sí queden las ideas. Entonces tengo un tensor simétrico que está en rojo, un tensor antisimétrico. Y si lo sumo, me vuelve a dar el tensor original. Tengo 6 más 0 es 6. Luego tengo 5 menos 2 es 3. Luego tengo 7 medios, o sea, menos 3.5 más 9 medios, o sea, 7 más 9, menos 7 más 9 son 2 medios, o sea, es 1. Y así puedo seguirle con todos los términos. Eso es más que evidente que va a resultar. Entonces, hasta aquí haciéndolo con números, ¿queda la idea? Ustedes me dicen. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ándele. Entonces, me parece que estábamos en la presentación ahí. Aquí es donde estábamos, me parece, ¿no? Entonces, muy bien. Tenemos la componente simétrica, tenemos la descripción de la componente simétrica, ¿sí? Ya habíamos llegado ahí, ya no hay ningún problema. En la simétrica ya lo vimos, ¿sí? Tenemos los términos fuera de la diagonal principal en la simétrica, entonces tenemos 6 términos linealmente independientes, que son los 3 de la diagonal principal y cualesquiera, vamos a decir, y 3 términos fuera de la diagonal principal, ya sea por encima de la diagonal principal o por debajo de la diagonal principal. Muy bien. Entonces, ahí están los 6 términos. La componente antisimétrica ya la hicimos también. Entonces, desarrollamos la componente antisimétrica, así queda la componente antisimétrica. La diagonal principal son ceros y entonces tenemos que los términos fuera de la diagonal principal, o sea, los términos que no necesariamente son cero, son iguales, pero de signo opuesto, ¿sí? Entonces, tenemos los 3 términos de la diagonal principal son iguales y luego los términos fuera de la diagonal principal y que corresponden a la transpuesta son iguales, pero de signo opuesto. A12 es igual a menos A21, A23 es igual a menos A32, A31 es igual a menos A13. Entonces,
queda claro que podemos descomponer en cualquier tensor de rango 2 lo podemos descomponer en dos tensores. Uno va a ser simétrico y el otro va a ser antisimétrico, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿podría regresar un poco a la pasada? ¿A esta o a la anterior? A esa. Entonces, ¿qué decíamos? Todo tensor antisimétrico se caracteriza ¿por qué? Porque los términos de la diagonal principal son 0 y los términos fuera de la diagonal principal corresponden a sí mismo, vamos a decir, al hacer la transpuesta corresponden al mismo término en la transpuesta, pero ahora con signo negativo. Es el mismo término en la transpuesta, pero ahora con signo negativo, ¿sí? Entonces, cuando un tensor antisimétrico se transpone, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos multiplicando por -1. Eso es. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ahora todo esto, ¿por qué fue? Porque queríamos saber del rotacional. El rotacional es un tensor ¿de qué rango? De rango 2. Lo podemos descomponer en un componente simétrico, ¿sí? Tenemos aquí el gradiente de U, ¿sí? Muy bien. Y lo podemos descomponer en un componente antisimétrico. Entonces, tenemos el gradiente de U y saquemos su antisimétrico. Entonces, la parte antisimétrica de la parcial de UI en XJ, ¿cómo la podemos expresar? Como un medio de la parcial de UI en XJ menos UJ en XY, ¿no? Dicho de otra manera, la parte que corresponde al antisimétrico está dado por el gradiente de U menos la transpuesta del gradiente de U. Si hacemos esto, llegamos a esta representación. Esto es proporcional o corresponde con el rotacional. Muy bien. Parcial de 1 en X2 menos parcial de U2 en X1 existe en el rotacional, sí. ¿En qué dirección va este componente? Va en dirección 3. Parcial de 1 en X3 menos parcial de U3 en X1 existe en el rotacional, sí. Nada más que va en dirección 2. Parcial de U2 con respecto a X3 menos parcial de U3 en X2 existe en el rotacional, sí. Nada más que tiene una dirección que es la dirección 1, ¿no? Muy bien. Entonces, el rotacional corresponde con la parte antisimétrica. ¿Cómo? Muy bien. Aquí tenemos, de nuevo, el rotacional, ¿no? Tomamos el término que está en el tensor menos el transpuesto. El término que está en el tensor menos su transpuesto, y así lo construimos. ¿Qué diferencia podemos encontrar de estos términos que acabo de indicar con respecto a lo que aparece en el rotacional? Una sola diferencia. Bueno, dos diferencias, que de una vez están representados como vector, desde luego, y que no están multiplicados por un medio. Esa es la gran diferencia, pero por otro lado son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, así describimos este componente antisimétrico y decimos omega ij es igual a la componente antisimétrica del gradiente de U, ¿sí? Así lo llamamos. Muy bien. Esta componente, ¿sí? Entonces, la vamos a indicar que es nabla cruz U, es rotacional. Le vamos a poner el índice de Levi-Civita, ahí está, epsilon ij o permutador, y lo vamos a multiplicar por omega ij. Omega ij, ¿qué son? Son los términos que están aquí en el rotacional, ¿sí? Cuando hacemos esa multiplicación, ¿sí? Vamos a tener omega 1, 2 en dirección 3, omega 1, 3, bueno, omega 1, 3 está acá, omega 1, 3 en dirección 2, luego omega 2, 3, ¿en qué dirección? Sería en dirección 1, luego omega 3, 1, ¿en qué dirección? En dirección 2, ahí está, perdón,
Omega 2, 3 en dirección 1, omega 3, 1 en dirección 2. Y luego, ¿qué términos tendríamos de acuerdo a las definiciones del índice de Levi-Civita? Luego, las permutaciones antinaturales, aquí como fueron 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. ¿Qué signo tienen? Positivo. Y luego las permutaciones antinaturales, ¿qué signo tiene? Negativo. Es 1, 3, 2, 2, 3, 1. Y luego, ¿quién más? 2, 1, 3. Simplemente estamos usando el operador epsilon o el permutador y estamos encontrando esta definición o esta descripción. Muy bien, ahí está de nuevo, ¿sí? Muy bien. Agrupamos de acuerdo a su vector unitario la componente en qué dirección va. Ahí estamos agrupando, no estamos haciendo nada del otro mundo. Decimos epsilon 2, 3 menos epsilon 3, 2, ¿no? Los componentes en dirección 1. Luego, ¿qué tenemos? En dirección 2, epsilon 3, 1 y epsilon 1, 3. Ahí la tenemos. Y luego en dirección 3, ¿qué tenemos? 1, 2 y 2, 1 en dirección 3. Muy bien. Los sumamos, ¿sí? Los sumamos y al sumarlos, o sea, aquí se ve demasiado complicado, pudiéramos decir. Al sumarlos, ¿sí? Se van a ir cancelando estos 1/2. Entonces, al hacer la suma de términos, aparece este elemento que tenemos acá. Parcial menos parcial de 1, 2 en x3 menos u3 en x2 en dirección 1. Luego, ¿qué vamos a tener aquí? Luego vamos a tener aquí, ¿qué sería? u3 en x1 menos u1 en x3. ¿En qué dirección? En dirección 2. Y luego, por último, ¿qué tendríamos aquí? Parcial de 1 en x2 menos parcial de u2 en x1 en dirección 3. Muy bien. Yo sé que los he hecho, les he dado muchas vueltas para esto. Entonces tomamos 1/2 y aquí está un menos, entonces me quedaría más, ¿no? Entonces me queda 1/2 de parcial U2 más 1/2 de parcial U2, ¿en dónde? En X3, entonces me va a quedar parcial de U2 en X3. Y así sucesivamente puedo ir viendo cada uno de los términos. U3 en X2 con U3 en X2. ¿Qué signo tiene aquí? Negativo. ¿Qué signo tiene aquí? Negativo. Al sumarlos me quedan los dos 1/2, entonces me queda 1, pero ¿con qué signo? Con un signo negativo. Parcial de U3 en X2, que es el siguiente. Y así podemos entonces ir viendo cada uno de los términos. El siguiente, U3 en X1, menos U3 en X1, queda más, y ahí está en el término de abajo. Y luego tenemos U1 en X3, tenemos aquí, tenemos más, perdón, aquí tenemos un más, aquí tenemos un menos y aquí tenemos un menos. Entonces, ¿con qué signo nos va a quedar? 2 veces sumamos 1/2, con un signo negativo ambas, nos va a quedar parcial de 1 en X3 con signo negativo. Sí, ahí está. Luego tenemos U1 en X2, ambos como son. Aquí tenemos positivo y luego tenemos negativo y negativo, entonces positivo. Ahí está en el tensor. Muy bien. O en el descriptor, ¿sí? Luego, negativo con negativo, pues ahí lo tenemos. Y con eso queda claro que hemos podido representar al rotacional. Entonces, el rotacional lo podemos describir así. Entonces, a esta de representación, en notación, en cálculo tensorial, lo conocemos como vector dual. Vector dual, ¿por qué? Por la forma como se desarrolló, ¿sí? Y este vector dual, ¿qué representa? Entonces tenemos rotacional de U, en notación índice se expresaría así, y esto simplemente es vector dual. Entonces, ¿el rotacional de dónde salió? Pregunto. ¿Qué es el rotacional? Sería con lo que terminaría aquí. ¿Cómo describirían ustedes al rotacional? Para ustedes, ¿qué es el rotacional?
en este momento, después de todo este rollo que les acabo de echar? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirían al rotacional? A partir del gradiente de U. Primero diríamos, el rotacional está dado, vamos a decir, es un subconjunto del gradiente de U. Creo que eso pudiéramos decirlo. Segundo, el rotacional está dado en particular por la componente antisimétrica del gradiente de U. Entonces, por eso puedo decir que el rotacional es una parte o está dado o es una componente del gradiente de U. ¿Sí? Entonces, el gradiente de U, a partir del tensor omega, lo podemos describir así. Entonces, en este caso, ¿qué ventaja tengo? Que estoy usando la permutación natural. 2, 3, 1, 2, 3, 1 es natural. Luego 3, 1, 2 es natural. 1, 2, 3 es natural. Y entonces, nabla cruz U es igual a menos 2 de los términos que aparecen en el rotacional con estas posiciones. Y eso le llamo también vector dual, ¿no? Ahí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, les pregunto ahora, ¿qué sucede si trabajo en coordenadas cilíndricas o esféricas? Bueno, puedo sacar el rotacional simplemente con la formulita que me enseñaron o la expresión que me enseñaron para calcular el producto cruz en nuestro curso de álgebra, o ya no puedo hacerlo, esa expresión que me enseñaron en mi curso de álgebra, ya no puedo aplicarla cuando tengo coordenadas cilíndricas o esféricas. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Se puede usar tal cual esto para coordenadas esféricas o cilíndricas? ¿Sí o no? Ya no es lo mismo, ¿no? No, o sea, el término o el símbolo lo podemos usar, pero ¿qué estamos acostumbrados nosotros a final de cuentas? A ver, voy a hacer un cambio aquí de la pantalla, si es que me deja hacerlo. Me voy de nuevo a la pizarra, ¿sí? Ahí teníamos la descripción. Entonces, vamos nosotros, ¿qué decimos? Nosotros hacemos esto, ¿no? Decimos, nabla, cruz, U. Y nos enseñaron que esto era más o menos así. Esto era así. Y luego voy a poner aquí la otra línea. Ahí así. Muy bien. ¿Cómo nos enseñaron en esto? Nos dijeron, tenemos vectores unitarios. Es el primer renglón, ¿no? Permítanme ustedes, tengo que cambiar aquí. Y entonces tengo vectores unitarios. Tengo E1, E2 y E3. Podrían ser I, J y K. Nosotros estamos usando notación índice. Entonces, lo que decimos es vector unitario 1, 2 y 3. Y luego aquí, ¿qué ponemos? Ponemos parcial con respecto de X1, parcial con respecto de X2 y parcial con respecto de X3. Permítanme. Y luego esto, ¿de quién era? Parcial. Pues de la componente 1 de U, la componente 2 de U, la componente 3 de U. Y luego, ¿qué nos decían? Bueno, mira, haces así. Tomas E1 y eliminas renglón, columna, y entonces te queda parcial de U3 con respecto, parcial de U3 con respecto de quién? De X2 menos parcial de U2 con respecto de quién, parcial de U2 con respecto de quién, con respecto de X3. Y este término, ¿en qué dirección va? Va en dirección 1, ¿no? Luego ponemos más
¿Y qué hacemos? Parcial, tenemos E2, ¿no? Y entonces nos va a quedar parcial de U1 con respecto de X3, ¿no? U1 con respecto de X3 y U3, luego aquí nos quedaría menos parcial de U3 con respecto de X1, E2. Y por último teníamos más. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos parcial, aquí tenemos parcial de U2 con respecto a X1, ¿no? Entonces tenemos parcial de U2 con respecto de X1 menos, ¿qué tenemos? Parcial de 1 con respecto de X2. Parcial de U1 con respecto de X2. Cerramos nuestro paréntesis y esto es dirección 3. Esto es lo que nos enseñaron, ¿no? La pregunta era, así como hago esto, ¿podré sacar el rotacional cuando U esté dado en coordenadas R, teta, Z o U esté dado en coordenadas R, teta, phi? Entonces puedo usar esa misma representación, esa misma operación para obtener el gradiente cuando estoy en coordenadas cilíndricas o esféricas. Hay dos respuestas nada más, sí o no, ¿cuál de las dos es la buena? Sí. No. ¿Por qué? A ver, vamos a borrarlo aquí. Vamos a borrarlo. Entonces aquí yo tengo, muy bien, voy a borrar este término, voy a borrar este término, voy a borrar este término. Muy bien. A ver, muy bien. Entonces aquí yo tendría parcial, este primer término tendría que ser que la parcial con respecto de R. Este segundo término tendría que ser la parcial con respecto de teta. Este tercer término tendría que ser la parcial con respecto de Z. Y aquí tendría UR, U teta y UZ. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí? Y entonces simplemente cuando yo saque parcial de UZ con respecto de teta va a tener las mismas dimensiones que la parcial de UT con respecto de Z. Son dimensionalmente congruentes. A ver, lo escribo y digo parcial de UZ con respecto de teta. Me quedaría el primer término así aparentemente, ¿no? Menos parcial de U teta con respecto de quién? U teta es U teta con respecto de Z. ¿Dimensionalmente son iguales estos dos términos? ¿Sí o no? Aquí tengo en el numerador, tengo una longitud, en el denominador que tengo, pues alguien me podría decir una dimensional, bueno, pues tengo radianes si quieren verlo así. Entonces, este cociente y este cociente, el de UT en Z, ¿son iguales? No. Entonces, tengo que hacer algo aquí. ¿Cuál es? Ponerle el factor UR. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ya tuve que adicionar un factor, no fue tan directo como había pensado. Ahora sí puede ser, bueno, aparentemente ahora sí puedo ir sustituyendo. Pero ¿qué va a pasar cuando llegamos a las coordenadas esféricas? Pues que ya no va a ser tan fácil hacer esto. Entonces, cuando tengo coordenadas esféricas, cuando tengo coordenadas cilíndricas, para obtener el rotacional, ¿qué tengo que hacer? Tengo que regresarme a una definición del rotacional, no a esta definición que nos enseñaron en cálculo, ¿sí? Sino a final de cuentas, ¿sí?
sino a final de cuentas lo que voy a tener que hacer es, ¿qué es el rotacional? ¿Qué dijimos que era el rotacional? Me regreso hace cuando menos a 2 diapositivas. El rotacional, ¿qué es? Es la componente antisimétrica del gradiente. Entonces, si quiero encontrar el rotacional en coordenadas cilíndricas o esféricas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el gradiente de U en coordenadas cilíndricas o el gradiente de U en coordenadas esféricas y luego encontrar su componente antisimétrica. Si encontramos su componente antisimétrica, no tenemos problemas ahora sí para definir ya el rotacional. O sea, el rotacional se define a partir de la componente antisimétrica del tensor. O sea que esto que hicimos ahorita como demostración, en realidad tendrá que ser el procedimiento general para cualquier sistema de coordenadas. Entonces, todo esto ya lo teníamos, ya lo habíamos visto, que si las componentes, la componente del permutador era positiva, si era negativa, etcétera, todo esto ya lo habíamos visto. Muy bien. Entonces, primera cuestión, el rotacional es la tendencia de que las partículas giren alrededor de mi punto de referencia. Si el rotacional es 0, habíamos dicho desde la clase anterior, el flujo tiende a ser laminar, o sea, las partículas se deslizan unas por encima de otras, ¿sí? Si el rotacional que nos describe el desplazamiento de un medio continuo, si el rotacional es diferente de 0, ¿eso qué significa? Que las partículas tienden a rotar alrededor de la que estamos analizando. Esto es importante cuando estamos en cuestiones de campos magnéticos o en cuestiones de movimiento, de flujo de fluidos, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto ya lo teníamos, ¿sí? Entonces, un rotacional positivo, ¿qué nos dice? ¿Sí? Entonces, rotacional positivo, rotacional negativo, estamos considerando la partícula. Entonces, un rotacional positivo es rotación en sentido antihorario. Un rotacional negativo es rotación en sentido horario, ¿sí? Un rotacional igual a 0 significa que el flujo ¿cómo es? Que el campo ¿cómo es? Pues que las partículas se deslizan una sobre otra, ¿sí? Entonces, cuando el rotacional es 0, el campo no hay generación de giros en el campo. Muy bien. Bueno, lo decíamos hace rato en coordenadas cilíndricas. Permítanme aquí. Entonces, tenemos coordenadas cilíndricas. Tenemos UR, UT y UZ. ¿Cómo vamos a escribir el gradiente así? ¿Cómo vamos a escribir el rotacional? El rotacional va a estar dado por el gradiente menos la transpuesta del gradiente. Aquí esto, en el término W, está multiplicado por 1/2. Entonces, nos va a quedar este término, gradiente de U menos transpuesta del gradiente de U, nos va a quedar multiplicado por 2. Si nosotros sacamos la antisimétrica, esto es lo que obtendríamos, ¿sí? Y estos son los términos que van a aparecer precisamente en el rotacional. Lo describimos, esta matriz W, que es la matriz antisimétrica, ¿sí? Muy bien. Permítanme un segundo ahorita. Voy a cerrar tantito la... Muy bien. Entonces, estábamos así. Entonces, si nosotros queremos sacar el rotacional, ¿qué vamos a hacer? Menos 2, ¿sí? Y tomamos una permutación positiva. ¿Cómo va a ser la permutación? R, teta, Z, ¿no?
Entonces, si tomamos una permutación positiva, tendríamos omega teta z, aquí está omega teta z, y la multiplicamos por menos 2, ¿sí? Entonces, este término va ¿en qué dirección? En dirección R, ¿no? Luego tomamos omega ZR. Muy bien. ¿Cuál sería el que sigue? Entonces tomamos teta Z, luego seguiría ZR. ¿Qué dirección va? Va en dirección teta. Entonces, ZR, ¿dónde está? Aquí está el Z, el término. ZR, ahí está, aquí está. Lo multiplicamos por menos 2 y es el segundo término del rotacional. Y luego el tercer término del rotacional es omega R teta en dirección Z, ¿sí? Y entonces, este término, R teta, a ver, ¿dónde está? R teta está aquí, lo multiplicamos por menos 2 y ya estuvo. Entonces, obtenemos nosotros el rotacional, obteniendo ¿quién? La antisimétrica del gradiente. Entonces, ahí lo tenemos con un menos 2, ¿sí? A partir de permutaciones naturales, ¿sí? Teta ZR, ZR teta, R teta Z. Muy bien. Entonces, en cualquier sistema coordenado se va a cumplir esta relación para describir el rotacional. Entonces, en coordenadas cilíndricas, ahí tenemos en la pantalla las componentes de nuestro rotacional, ¿sí? Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, lo podemos hacer igual que hace rato. Entonces, hacemos nabla cruz U es igual a ¿quién? Serían estos términos que tenemos aquí. Hacemos el desarrollo, ¿sí? 2 omega z teta r, etcétera. Y entonces obtenemos nuestro gradiente, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí tenemos el gradiente. Ya lo dejo hasta ahí, ¿sí? Perdón, todo lo que teníamos que ver con respecto al gradiente, nos tardamos bastante con el rotacional porque queríamos hablar de otros sistemas coordenados. Ahora, el laplaciano, ¿por qué está dado? ¿Cómo describimos o cómo desarrollamos el laplaciano? El laplaciano, a final de cuentas, ¿qué es? Es nabla.nabla. Muy bien. ¿Cómo lo escribiríamos? Nabla.nabla. Parcial, nabla, ¿qué es? Es parcial de UI con respecto a XJ. Nabla.nabla sería parcial con respecto de XJ de la parcial de UI con respecto a XJ. Si esto lo simplificamos, ¿qué representa? Representa parcial de 1 con respecto de X1 dos veces, parcial de 1 con respecto de X2 dos veces, parcial de 1 con respecto de X3 dos veces. ¿Qué ejes cancelamos? Los ejes de los índices que están en nuestro denominador, en este caso, el índice J. Entonces, este primer término de Laplaciano, ¿en qué dirección va? En dirección 1. Segundo término de Laplaciano sería parcial de U2 en X1 dos veces, parcial de U2 en X2 dos veces, parcial de U2 en X3 dos veces. ¿En qué dirección? En dirección 2. Y el tercer término, parcial segunda de U3 con respecto a X1, parcial segunda de U3 con respecto a X2, parcial de U3 con respecto a X3, ¿sí? Entonces ahí tenemos el laplaciano. ¿El laplaciano qué hace? ¿De qué partí? De un vector. Y nabla.nabla, ¿qué me lleva? El laplaciano de U, ¿qué es? Es un nuevo vector. Entonces, ¿qué puedo decir? El gradiente aumenta el rango del tensor. El rotacional lo mantiene. ¿Y el laplaciano? ¿Quién me dice qué hace con el rango del tensor? A ver, ¿qué pasa con el rango del tensor al operar con el laplaciano? ¿Qué pasó, Enrique? ¿Disminuyó? ¿Lo disminuyó? No. A ver, véanlo cómo lo estamos haciendo. Ya sé por qué se me están haciendo bolas.
Si yo digo parcial de UI con respecto a XJ es el gradiente, ahí tienen razón. Voy a disminuir con respecto a esto. O sea, ¿cómo lo presento en laplaciano? Como nabla punto nabla, ¿sí? Entonces, primer nabla, ¿qué es? Es gradiente, el que estoy aplicando primeritito. El segundo nabla, ¿qué es? Es producto punto. Producto punto con gradientes se van a eliminar, bueno, se van a cancelar desde el punto de vista de modificar el rango del tensor. Entonces, si lo digo así, laplaciano de un vector, ¿qué me va a quedar? Un nuevo vector. Laplaciano de un tensor de rango 2, ¿qué me va a quedar? Un nuevo tensor de rango 2. ¿Puedo aplicar el laplaciano de un escalar? Pues sí. ¿Y qué me quedaría como resultado de ese escalar? Un nuevo escalar, ¿sí? Entonces, al aplicar al operador laplaciano, el rango del tensor se mantiene, ¿sí? Insisto, yo entiendo por qué se me están equivocando. El primer gradiente aumenta el rango del tensor y el segundo gradiente, que es un producto punto, reduce el rango del tensor. Entonces aumento en 1 y luego reduzco en 1. Entonces, desde el punto de vista de rango de tensor se cancelan y por lo tanto el rango inicial, o sea, el rango que tenía U y el rango que tiene nabla cuadrado de U va a ser el mismo. O sea, va a ser en este caso U es un vector, nabla cuadrado de U va a ser un vector. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Hay alguna duda? Esto ustedes estamos repasando conceptos de cálculo vectorial, aunque estamos en cinemática, son conceptos de cálculo vectorial. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Si lo vemos como una operación entre vectores o entre matrices, pues realmente tendríamos que hacerla como está ahí en la pantalla, ¿no? Si lo hacemos así, tenemos una matriz de 3 por 3 por una matriz de 3 por 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Parcial de 1, x1, operado por parcial con respecto de x1. Entonces, este primer término, al operarlo por este, nos quedaría parcial segunda de 1 con respecto a x1. Luego, ¿qué siguiente término? ¿Qué nos quedaría? Parcial de 1 en x2 por la parcial con respecto de x2. Entonces, nos quedaría parcial segunda de 1 en x2. Y luego, parcial de 1 en x3 con la parcial con respecto de x3. Nos quedaría parcial segunda de 1 en x3. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Ahí está. Muy bien. Esa sería la operación que estamos haciendo si la vemos como operadores entre matrices. ¿Sí? Ahora pregunto. Bueno, vemos aquí claramente que el laplaciano no modifica el rango del tensor. ¿Cómo lo leo el laplaciano? Laplaciano es divergencia del gradiente. Eso es laplaciano, ¿sí? Divergencia del gradiente es igual a gradiente de la divergencia, ¿sí o no? Divergencia del gradiente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Divergencia del gradiente es laplaciano. Es igual a gradiente de la divergencia, ¿sí o no? ¿Qué dicen? A ver. No, digo que no. A ver, ¿ustedes qué dicen sí o no? Con seguridad, ¿qué es? Yo digo que no. Perfecto. Usted dice que no, yo estoy de acuerdo con usted, ¿a qué es no? A ver, el orden de los factores sí altera el resultado, ¿sí? No es lo mismo poner divergencia del gradiente que notación índice, ¿cómo la vamos a expresar? Como parcial segunda de UI con respecto a XJ, ¿sí? Muy bien. Perdón, aquí, entonces, muy bien. A ver, aquí lo que me dice es que no me vaya por ahí porque entonces se pueden presentar problemas para notaciones. Estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, ¿cómo queda la notación? Parcial, paréntesis, parcial de UJ, no sé si se está viendo, parcial de UI y fuera de del paréntesis con respecto de J y dentro del paréntesis con respecto de J, con respecto de XJ, con respecto de XJ.
Me voy de nuevo a la pantalla porque esto sí tengo que escribirlo. ¿Sí? A ver. Me voy de nuevo a la pizarra. Muy bien. Entonces, voy a borrar todo lo que tenemos aquí porque ya es muchas cosas. Y entonces digo, lo que hemos dicho, nosotros hablamos de el laplaciano de U. Esto representa la parcial con respecto de XJ de la parcial de UI con respecto de XJ. Entonces, esto es igual. Bueno, si tenemos cuidado, bueno, aquí podríamos verlo parcial segunda de UI con respecto de XJ dos veces, ¿no? ¿Esto a qué sería así? Bueno, por lo menos, aunque se puede generar error, esto, si lo vemos así, yo diría I vale 1 y entonces digo parcial segunda, ¿de quién? De 1 y luego J lo voy a variar desde 1 hasta qué? Parcial segunda de U1 con respecto de X2 más parcial segunda de, ay, aquí esto es, entonces aquí nos queda parcial de 1 con respecto de X3. Aquí tendría que ser dos veces, perdón. Ahí está. Y todo este término, ¿en qué dirección va? Va en dirección E1, ¿no? Estamos de acuerdo que esa es una componente del laplaciano, ¿sí? Entonces ahora digo, para el laplaciano, ¿sí? Lo que hice para el laplaciano fue divergencia del gradiente. Ese es el laplaciano. Pero ahora les digo, gradiente de la divergencia. Esto, el primero lo expresamos como parcial de U2, parcial segunda, discúlpenme. Parcial segunda de quién? De UI con respecto de XJ. Esto lo podemos expresar así. Parcial segunda con respecto de X1 dos veces de UI en dirección E1 más parcial segunda de UI con respecto de X2 dos veces. Aquí estoy cometiendo un error, discúlpenme, lo estoy escribiendo al revés, discúlpenme. Aquí estoy usando la notación al revés. Muy bien, va de nuevo. Entonces sería esto. Sería parcial segunda de 1, ¿sí? Con respecto de XJ dos veces, dirección 1,
más parcial segunda de U2 con respecto de XJ dos veces, dirección 2, más parcial segunda de U3 con respecto de XJ dos veces, esto en dirección 3. Ese es el laplaciano. Y entonces ahora, muy bien, laplaciano es divergencia del gradiente, ¿no? Entonces ahora hacemos gradiente de la divergencia. Esto se expresaría así, como parcial con respecto de XY. La divergencia, ¿cómo la expresamos? Parcial de UJ con respecto de XJ. Y esto, ¿en qué dirección va a ir? Va a ir en dirección EI. Esto es igual a la parcial con respecto de X1, paréntesis, parcial de 1 en X1 más parcial de U2 en X2 más parcial de U3 en X3. ¿Qué dirección es esta? Esto va en dirección 1. Más, como ya no quiero escribir, más parcial con respecto de X2 de, bueno, voy a tener lo que escribir, aunque yo no quiera, parcial de 1 en X1 más parcial de U2 en X2 más parcial de U3 en X3, y esto es dirección 2, más parcial con respecto de X3 de la parcial de 1 con respecto de X1 más la parcial de U2 con respecto de X2 más la parcial de U3 con respecto de X3. ¿Y esto en qué dirección va? Va en dirección 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que acabo de escribir, esto que tengo ahorita ahí, esto que acabo de escribir aquí, ¿qué es? Estos tres términos que vienen siendo, estos tres términos, ¿qué son? Son esto en notación índice, y ¿qué son? ¿Cómo lo leeríamos? Como gradiente de la divergencia. Y pregunto, lo que tengo aquí y lo que tengo originalmente aquí, por ejemplo, este término, el primer término en E1 con este primer término en dirección 1, ¿son iguales? El que está subrayado en rojo con el que está subrayado en en naranja o en amarillo, ¿son iguales? Pregunto, ¿son iguales sí o no? Muy bien, ¿son iguales? Nada más díganme ustedes sí o no. Entonces, tengo No. aquí, lo vuelvo a No. escribir, ¿no? No. Exactamente. No, sí. A ver, lo leo. Parcial segunda de 1 en X1 más parcial segunda de 1 en X2 más parcial segunda de 1 en X3. ¿En qué dirección? En dirección 1. ¿Aquí qué tengo? Me quedaría parcial segunda de 1 en X1. El primer término sí es igual, pero luego tengo parcial segunda de U2 en X2, X1. Y el tercer término, parcial segunda de U3 en X1, X3. El primer término es el mismo, ¿sí? Aquí este primer término es el mismo, pero muy bien, entonces esto, déjenme que le voy a dar para atrás.
atrás de nuevo. Y ahora sí lo pongo. Pero este término y este término son iguales que este término y que este término. Estos dos nos quedan derivados. U2 en X1, X2, U3 en X1, X3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son iguales a estos que tengo ahí arriba? ¿Iguales o no? ¿No? No. Entonces, no es lo mismo lo que tenemos ahora. No es lo mismo hablar de divergencia de gradiente que hablar de gradiente de divergencia. O sea, estos operadores, el operador nabla, no hay conmutatividad. Bueno, más que el operador nabla, yo diría, al hacer operación punto y al hacer la operación gradiente o operación producto tensorial, no tenemos conmutatividad, no hay conmutatividad, ¿sí? Aguas con eso, o sea, gradiente de la divergencia, o sea, a lo que estoy llegando, y con eso voy a cerrar esta parte, lo que estoy llegando es que divergencia del gradiente es diferente que gradiente de ¿quién? De la divergencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Queda clara esta idea? Que es diferente. Ahora sí que el orden de la operación sí afecta el resultado. Ustedes me dicen sí o no. No Sí. los veo muy seguros. Más bien no los escucho seguros. Sí. Muy bien. Entonces, no hay conmutatividad. No es lo mismo divergencia de gradiente que gradiente de divergencia. Son términos diferentes. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Qué es el laplaciano finalmente? Es una razón de cambio de cambios, ¿sí? Se oye medio raro, ¿no? Dice cambio de la función tensorial desde el punto de interés. Es cómo cambia la función, cómo va la rapidez de cambio de la función o la forma, más que la rapidez, no es la forma como cambia la función a partir del punto, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es cómo cambia, por ejemplo, si sacamos un laplaciano de la temperatura, entonces estamos viendo cómo varía la temperatura alrededor del punto donde nosotros estamos considerando. O sea, ¿tiene una descripción física? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo del gradiente de la divergencia ya lo hicimos. Nabla, gradiente de la divergencia. Ya lo hicimos, ya lo desarrollamos. Ahí está, operador Nabla por el resultado de la divergencia. ¿Qué es? Es un vector. Muy bien. Entonces, ¿cuándo no puedo usar esto? Esto no lo puedo usar con un tensor de rango 0. ¿Por qué? Porque la divergencia que hace reduce el rango del tensor, entonces no puedo tener un tensor de rango -1. Entonces el tensor al cual le puedo aplicar el gradiente de la divergencia, como primero aplico la divergencia, tiene que ser un vector, o sea, un tensor de rango 1. Entonces, divergencia del vector, me queda un escalar, y luego gradiente de un escalar, ¿qué me queda? Me queda de nuevo un vector, que es precisamente lo que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, aquí que tenemos que estamos representando el gradiente de la divergencia. Muy bien. Entonces, vemos nosotros cómo se van cancelando aquí lo que podríamos decirle los primeros índices. Entonces, podríamos decir parcial segunda de UJ en X y XJ. Bueno, pues es factible que así lo manejemos y con esto hablar del gradiente de la divergencia. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gradiente de la divergencia, ahí está. ¿Alguna duda en su representación? Ustedes me dicen, ¿hay dudas o no hay dudas en la representación de eso? O sea, es una No, operación. profe.
Son operaciones, gracias, son operaciones que ustedes conocen y que a lo mejor ahorita al revés, en lugar de ayudarlos, estoy haciendo más bolas de los que estaban al inicio de esta sesión, ¿sí? Muy bien, al igual que el gradiente, que la divergencia del gradiente, en donde, que le llamamos laplaciano, en donde no alterábamos el rango del tensor, lo mismo, en el gradiente de la divergencia no se altera el rango del tensor, pero tiene que aplicarse a tensores de rango 1 o superiores. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces ya vimos el laplaciano, ya vimos el gradiente de la divergencia, ¿sí? Muy bien. Gradiente de la divergencia en el campo tensorial. ¿Qué representa? Cambio de la dirección de flujo. Cambio, o sea, tenemos una dirección de flujo, y entonces el gradiente de la divergencia nos indica cambio en la dirección de flujo. ¿A partir de dónde? A partir del punto que nosotros estamos considerando. O sea, todos estos operadores tienen representaciones físicas, más que de representaciones, tienen significado físico, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Todo esto que hemos visto en coordenadas, tanto cilíndricas como esféricas, lo pueden ver ustedes en las notas en el libro que se preparó para exprofeso para este curso y que encuentran en materias AOP, ¿sí? El libro de elementos de mecánica de medio continuo. Entonces, todo eso viene ahí desarrollado y si quieren profundizar, ahí lo pueden ver. Ya saben las coordenadas esféricas, cómo se describen, como R teta phi, no debe de haber ningún problema. Y entonces, pues simplemente, cuando usamos cilíndricas, cuando usamos esféricas, cuando esto nos facilite el análisis del problema que tenemos, ¿no? Muy bien. Tenemos un sistema en donde los tres ejes, igual que en los otros casos, son mutuamente perpendiculares. A lo mejor tienen que pensarle un poquito, ver la figura en cierta posición para que quede claro que estos ejes, estos vectores unitarios, R o RO, ¿sí? RO, E, teta y Fi son mutuamente perpendiculares. Ya no es tanto R, sino es un vector RO, E, teta y Fi, ¿sí? Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué pasa todo esto cuando usamos derivadas materiales? Muy bien, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado. Bueno, ¿qué pasa ahora? Muy bien, cuando yo tengo la derivada material de una propiedad, bueno, antes que otra cosa, hagamos punto y aparte. Hasta aquí estuvimos viendo gradientes rotacionales, laplacianos, gradiente de divergencia, y encontramos lo que representan. Quedamos al final que si queremos ver sus descripciones en coordenadas cilíndricas o esféricas, nos dirijamos al texto y ahí lo podemos revisar, ahí lo podemos encontrar sin mayor problema. Bueno, entonces, punto y aparte, retomamos derivada material. Derivada material que representa razón de cambio de una función, de una propiedad asociada al medio continuo, razón de cambio con respecto del tiempo, ¿sí? Si nosotros las propiedades la tenemos en coordenadas materiales, la derivada material representa solamente la derivada en el tiempo, o sea, cómo cambia la temperatura, cómo cambia la densidad, cómo cambia la velocidad, cómo cambia la fuerza, cómo cambia el esfuerzo, ¿sí? Muy bien, pero el problema, o sea, si nosotros sacamos la derivada material de la velocidad es la aceleración, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si las propiedades están descritas en coordenadas espaciales? Que ahora tenemos que, para encontrar la razón total, habíamos dicho, tenemos que encontrar la razón de cambio por efecto del movimiento de la partícula en el espacio, ¿sí? Y la razón de cambio, ¿sí? De la función con respecto del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos las propiedades, llámele temperatura, llámesele velocidad, llámese el esfuerzo. Y vamos a obtener la derivada material. Muy bien.
Derivada material ya quedamos que la escribimos con mayúsculas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, un concepto que ya lo manejan ustedes y que lo manejan de la siguiente forma. Ustedes lo han llamado derivada total. Entonces, la derivada material, tenemos la razón de cambio de la temperatura, pero ahora el descriptor está dado en el espacio, de una posición en el espacio que en el tiempo t corresponde a una partícula, ¿sí? Que originalmente se identificó con una cierta coordenada. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar la razón de cambio de esa función con respecto del tiempo, ¿sí? Más la razón de cambio de la función en la posición por la velocidad. La razón de cambio de posición en tiempo, ¿qué es? Es velocidad, ¿sí? Regla de la cadena es lo único que estamos utilizando. Estamos sacando derivada total. Entonces, la derivada material de la función teta, que podría ser la temperatura, es la razón de cambio de la temperatura en el tiempo, o sea, en el espacio, o sea, cómo cambió la temperatura en el espacio, más el efecto del cambio de la temperatura por el movimiento de la partícula, ¿sí? Muy bien. Piensen ustedes en un espacio, ahorita están ahí en una habitación. Piensen en esa habitación. Primera pregunta, ¿la temperatura en la habitación cambia con el tiempo? ¿Cuál es la respuesta? Ahí donde están ustedes. ¿Cambia la temperatura en el tiempo? Sí. Desde luego, ¿no? Ahorita en la mañana está más fría la habitación, va entrando el sol, etcétera, se va a ir calentando. Entonces, ¿eso qué representa? El primer término de esta derivada, razón de cambio de la temperatura en el tiempo. Entonces, ustedes piensen, volteen, vean su recámara o vean la habitación donde están trabajando, cualquier objeto ahí que puedan ustedes ver. Puede ser desde el reloj o puede ser desde su teléfono celular o puede ser cualquier objeto, ¿no? Entonces, si ese objeto no se mueve de donde está, su cambio de temperatura solamente dependerá de quién, del cambio que sufre la temperatura en la habitación durante el día, ¿sí? Muy bien. Pero ahora ustedes piensen que ese objeto, el que sea, un lápiz, la pluma con la que ustedes están escribiendo, la van moviendo con respecto a líneas de planos, más que líneas, planos de temperatura constante. ¿Cómo les llamaríamos eso? Isotermas. Las isotermas, ¿cómo se definen? Planos, ¿sí? Entonces, tenemos un isoterma en la ventana, que es la temperatura más alta en la habitación. Y conforme nos movemos al interior de la habitación, al centro de la habitación, ¿qué estamos suponiendo? Que la temperatura va disminuyendo. Esa sería una suposición muy lógica. Entonces, si el objeto que nosotros consideramos se mueve rumbo a la ventana, al moverse rumbo a la ventana, ¿qué va a poder cambiar? Su temperatura. Entonces, hay dos razones por las que se puede cambiar la temperatura o este factor que estamos analizando. Uno, por el cambio en el espacio. Dos, por el cambio por efecto del movimiento del cuerpo de la partícula a través del espacio. Ese movimiento, ¿a través de qué se describe? A través de la velocidad. Y el gradiente de la temperatura, bueno, la temperatura, ¿cómo son? Son planos. Entonces, tienen ustedes la función de un plano. La función de un plano que por ejemplo, va a ser X más Y más Z igual a K o igual a 5. X más Y más Z igual a 10. X más Y más Z igual a 20. Donde lo que estamos diciendo es, estamos describiendo cómo es nuestro campo, vamos a decir, nuestro campo de temperaturas. ¿Qué pasa si ustedes sacan el gradiente de la ecuación de la superficie? ¿Sí? La ecuación de la superficie era X más Y más Z y sacan el gradiente. Cuando sacan el gradiente, ¿qué obtienen? Ustedes tienen una superficie, vamos a suponer que esto es la superficie, y al sacar el gradiente, ¿qué están obteniendo? La normal de la superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, piensen ahora ustedes así. Sacan
Bueno, ya pasó el... Entonces tienen ahí, tienen la superficie, sacan su gradiente. ¿Qué es el gradiente? Una normal. Y ustedes tienen la velocidad. ¿Qué pasa si la velocidad tiene una componente? Vamos a poner aquí la velocidad y tiene, ¿cómo la describiríamos? Es otro vector, ¿sí? Entonces ese vector va a tener un cierto ángulo con respecto a la normal al plano. ¿Qué pasa si este ángulo es 0 grados? Muy bien, con respecto a la normal. Bueno, la velocidad es paralela al plano. ¿Eso qué significa? Que la partícula nunca cruce el plano. Muy bien, pero si tiene un ángulo diferente de 90, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que estamos representando? Que cruza el plano. Y entonces, ¿qué estamos haciendo cuando obtenemos nabla de teta punto B? El producto punto, ¿qué representa? Geométricamente, ¿qué representa el producto punto entre dos vectores? Tengo dos vectores. De ¿Qué un vector en representa? otro. ¿Qué? La proyección de un vector en otro. La proyección de uno en otro. Entonces, yo tengo el vector velocidad. Si el vector velocidad es perpendicular al gradiente de la temperatura, o sea, la normal de la superficie, ¿cuánto vale su proyección? Vale 0. Pero si el ángulo es diferente de 90, ¿sí? Muy bien. Tenemos ahí, tenemos entonces, estamos nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos proyectando, ¿sí? Estamos nosotros proyectando uno sobre el otro. O sea, es proyección de un vector en el otro, ¿sí? Si es proyección de un vector en el otro, entonces, ¿cuándo tendremos la máxima proyección entre los dos vectores? Cuando el ángulo entre ellos, ¿cuánto sea? Sea 0, ¿no? O sea, ambos vectores vayan en la misma dirección. Conceptualmente, entonces, trato de explicar qué dice esta ecuación. Yo quiero sacar la razón total del cambio de la temperatura con el tiempo. Yo apliqué la regla de la cadena y lo primero que hice fue derivar la temperatura, o sea, sacar la razón, la rapidez de variación de la temperatura en el tiempo. Y luego, aplicando regla de la cadena, pues desarrollé cómo varía la temperatura en la posición y esto lo multipliqué por la velocidad. Muy bien. Al sacar el gradiente de la temperatura, lo que estamos sacando es la temperatura, la describimos con planos, isotermas, planos de temperatura constante, isotermas. Y esas isotermas, al sacar su gradiente, ¿qué obtuvimos? Una normal al plano. Cuando sacamos la velocidad, lo que vamos a hacer es un producto punto. Y el producto punto es proyección entre dos vectores. Entonces, nosotros, si la velocidad no cruza, o sea, el plano de temperatura constante es este, y la velocidad es paralela a ese plano, ¿cuándo lo va a cruzar? Nunca. Entonces, nunca habrá un incremento de temperatura porque el cuerpo se va moviendo a través de las isotermas. Para que se mueva a través de las isotermas, ¿qué necesitamos? Que haya una proyección del vector velocidad, ¿con quién? Con la normal al plano de temperatura constante, ¿sí? Entonces, ahora sí ya tendríamos cómo varía la temperatura. Pues la temperatura varía por efecto del tiempo, pero a su vez también varía por efecto del cambio del cuerpo dentro del espacio. El segundo término que me dice cómo varía la temperatura al moverse el cuerpo en el espacio. No sé si con eso está descrito el concepto. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Seguro que no hay dudas? Muy bien. No. No, bueno. Perfecto. Entonces, aquí es donde viene, lo más interesante y con esto voy a terminar el día de hoy. Yo sé que la razón de cambio de la velocidad en el tiempo, ¿cómo le llamo? Le llamo aceleración. Nosotros hasta el momento simplemente lo hemos dicho a la aceleración, le hemos indicado así, parcial de la velocidad en el tiempo. Muy bien, en coordenadas materiales eso es cierto. Esto era cierto también cuando el cuerpo era indeformable. ¿Por qué? Porque el cambio de posición del cuerpo en el espacio, ¿sí? Será la velocidad, ¿sí?
Y entonces cuando sacamos la razón de cambio de esa velocidad en el tiempo, sacábamos la aceleración. Muy bien. Perfecto. Pero ahora, si tenemos un cuerpo deformable, estamos diciendo que la velocidad cambia en el tiempo y en la posición por efecto de la deformación, ¿sí? Un cuerpo indeformable, ¿cuánto cambiará la velocidad por efecto de la posición? 0. Y es hasta este momento lo que hemos utilizado para hablar de la velocidad. Entonces, desarrollamos el vector velocidad y entonces vamos a calcular primero la parcial de la velocidad en el tiempo. Pues es lo que le llamábamos aceleración. Sí, pero ahora como la velocidad es función de la posición, debemos de considerar también cuánto cambia la velocidad por efecto de la deformación del cuerpo. Y ese término, ¿cómo lo tendremos que hacer? Al derivar la velocidad con respecto a la posición. Entonces, al hacer eso, vamos a encontrarnos con que generamos el gradiente de la velocidad. Y ese gradiente de la velocidad, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Por la velocidad. Entonces, la aceleración, que sería la derivada material de la velocidad en el tiempo, la derivada total de la velocidad en el tiempo, está dado por cuánto cambia la velocidad en el tiempo más cuánto cambia la velocidad por efecto de la deformación. Y eso es el gradiente de la velocidad punto el vector velocidad, ¿sí? El gradiente de velocidad, si el cuerpo es indeformable, ¿cuánto vale? 0. 0. En ese momento que llegamos al concepto que toda la vida hemos mencionado para la aceleración, ¿sí? Entonces, cuidado. Ahora ya, para cuerpos deformables debemos de considerar un concepto adicional, ¿sí? Entonces, ¿eso qué representa? Que la aceleración, pues ya sabemos, es un vector. Y ese vector va a tener 3 componentes. Un componente que describe el cambio de la velocidad en el cuerpo, que es el primer componente, y un segundo componente que describe el cambio de la velocidad, ¿sí? En las diferentes partículas del cuerpo por efecto de la deformación que sufre el cuerpo. Si la deformación que sufre el cuerpo es 0, la razón de cambio de la velocidad, sea cual fuere esta coordenada, con respecto de la posición, todos estos términos de parciales de la velocidad en la posición tendrían que ser 0 y regresaríamos a la función o al descriptor que ya conocemos, ¿sí? Entonces, el segundo término es la aceleración sufrida por la deformación, ¿sí? Y está dado por el gradiente de velocidad, por el multiplicado, producto, vamos a decir, producto punto, si lo queremos ver así, el vector velocidad. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Eso es. Entonces, medios continuos, cuerpos deformables, debemos de considerar también el efecto de la aceleración por la deformación que sufre el cuerpo. Cuerpo rígido, solamente consideramos la aceleración a final de cuentas de quién, de una partícula, ¿cuál? El centroide, por ejemplo, y con eso tenemos ya la aceleración. Muy bien. Muy bien. Con esto vamos a dar por terminado ya nuestro capítulo. Entonces, en coordenadas espaciales, ¿qué hacemos? En coordenadas espaciales tomamos una partícula y la seguimos todo su camino, ¿sí? Muy bien, en coordenadas espaciales, ¿qué hacemos? Tenemos una partícula y esa partícula ocupa diferentes posiciones, o sea, a final de cuentas, la partícula, muy bien, entonces tenemos aquí coordenadas materiales. Analizamos la partícula la referimos por su posición en el tiempo de referencia y esa partícula podrá estar en diferentes posiciones, pero siempre hablamos de la misma partícula a tiempos diferentes. Entonces, la partícula se movió, ocupó posiciones diferentes, pero siempre nos estamos refiriendo a la partícula para el tiempo que al caso corresponda. Hasta ahí creo que eso debe de quedar claro y son coordenadas materiales, ¿sí? Muy bien. Entonces, la partícula al irse moviendo, por ejemplo, si hablamos de la característica llamada temperatura, de la propiedad llamada temperatura,
sea, el inicio tiene una temperatura inicial, luego a T1 tiene una temperatura 1 y a T2 una temperatura 2. Estamos hablando siempre de la partícula, entonces podemos describir perfectamente cómo cambia la temperatura a diferentes tiempos para la misma partícula. Muy bien, en coordenadas, ahora espaciales, discúlpenme. Entonces, yo tengo una partícula, por ejemplo, P, tengo una partícula Q y tengo una partícula R. En T0 o T1, estas son las posiciones de las partículas, ¿sí? Ahí están. Entonces, regreso. Tengo la partícula Q, ahí está su trayectoria. Luego tengo la partícula P, ahí está su trayectoria. Luego tengo la partícula R, ahí está su trayectoria. Hay un punto que corresponde a Q, la posición que ocupaba Q en un tiempo, vamos a decir 1, pero este punto, esa coordenada, va a ser ocupada también por T y va a ser ocupada por R. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que la van a ocupar en tiempos que son diferentes, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, Q se va moviendo, ¿sí? P se va moviendo, ¿sí? Por ejemplo, P se va a encontrar en la posición que ocupaba Q, o vamos a decir, la posición que ocupaba Q la va a ocupar R al tiempo 2, ¿sí? Y la va a ocupar P al tiempo 3. Ahí tenemos P, ahí tenemos la trayectoria de P y ahí tenemos la trayectoria de R. Entonces, tanto P como Q como R ocuparon esa posición. Entonces, tenemos que identificar perfectamente a la partícula para el tiempo, ¿sí?, en que estamos nosotros considerando, porque a cada tiempo diferente la posición de la partícula va cambiando, ¿sí? Entonces, en el primer caso, pues estábamos diciendo que la coordenada X correspondía con quién. Correspondía, me parece que era R, ¿no? La primera que estuvo ahí. Luego, no, perdón, fue Q, luego fue R y luego fue P. Entonces, si nosotros sacamos simplemente la razón de cambio de la función en esa posición, estaríamos sacando cómo varía la temperatura para 3 partículas en 3 tiempos diferentes, ¿sí? No sé si hasta ahí vamos de acuerdo o ya los perdí, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto lo habíamos dicho, ya estamos repitiendo algo que ya habíamos dicho. ¿Qué es lo que voy a hacer si quiero obtener la derivada material? Saco la parcial con respecto al tiempo, luego obtengo el gradiente de la función y luego eso lo multiplico por la velocidad. ¿Qué me dice el primer término? ¿Cómo varía la propiedad en el tiempo? ¿Qué me dice el segundo término? Bueno, ¿cómo varía la propiedad considerando el movimiento de la partícula en el espacio? Entonces, el cambio de la propiedad en el espacio más el cambio de la propiedad por efecto del cambio de posición de la partícula. Ahí está. Habíamos llegado a esta representación, ya la habíamos presentado anteriormente. No debe de haber ningún problema. Entonces, cambio de la propiedad, ¿sí?, para el tiempo, ¿sí? Luego, cambio de la propiedad, ¿sí?, para que considerando el movimiento de la partícula. Y luego ve que viene siendo la velocidad con la que se mueve la partícula a través de, o más que la partícula, la velocidad con la que se mueve el continuo a través del punto donde estamos nosotros analizando. Muy bien. Con esto debe de quedar el concepto de derivada material. Y con esto, pues tendríamos ya que darle la vuelta a lo que es nuestro capítulo. Entonces, parcial de teta en t, cambio, razón de cambio local, o sea, razón de cambio en el espacio. Y el otro término, ¿por qué se da? Es la razón de cambio por efecto de movimiento. Muy bien. Ahí estamos.
esto es el ejemplo que les había dicho. Tenemos, vamos a decir, una serie de isotermas. Las isotermas, ¿cómo se escriben? Como planos. En naranja tenemos un plano y en rojo tenemos otro plano. Cuando sacamos el gradiente del plano que obtenemos, su normal, cuando nosotros sacamos la velocidad, bueno, entonces, y hacemos normal, o sea, la normal de esta superficie por la velocidad, al sacar el producto punto estamos sacando la proyección entre estos, ¿sí? Entonces, la velocidad va cruzando isotermas. Entonces, este producto va a ser diferente de cero, ¿sí? Muy bien. A ver, esta. Muy bien. A ver, para los que les gusta el fútbol, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros podemos seguir a la partícula. En este caso, ¿quién sería? Lo que sería es la persona, ¿sí? Ahí estamos siguiendo a la partícula. O podemos analizar con respecto a posiciones fijas en el espacio. Y entonces por ahí podríamos también hacer el análisis de qué es lo que está pasando con nuestra partícula. ¿Quién se va a mover más normalmente en un partido de fútbol? ¿El que juega de defensa central o el medio? Bueno, son dos partículas de un mismo equipo, de algo llamado equipo de fútbol. Pero estas dos partículas se mueven de forma diferente. Normalmente el que llamemos defensa central se va a mover menos que el que llamamos jugador del medio campo. No sé si estamos de acuerdo. Son dos partículas que corresponden a un todo, pero sus movimientos son diferentes, ¿sí? Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto ya ahora sí podríamos de llegar a que hemos nosotros hablado de coordenadas materiales, de coordenadas espaciales. Hemos dicho que a través del movimiento del cuerpo, que el movimiento del cuerpo se describe a través del gradiente de U, ¿sí? Y hemos dicho nosotros entonces que podríamos, déjenme aquí llegar a esto, no me gusta esto, yo quiero llegar, esto es, lo voy a brincar todo porque de alguna manera ya lo estuvimos haciendo. Simplemente es cuánto vale el gradiente de posición para un cuerpo rígido, que es este dibujo, vale 0. Pero a mí lo que me interesa es llegar a algo. Todo esto lo voy a brincar. Esto es para rotación. También ya lo vimos, o sea, lo vimos antes. Entonces, simplemente quiero llegar a una diapositiva. Muy bien, todo esto lo vimos, todo esto lo vimos. Bueno, no llegué a la diapositiva. Me voy a regresar acá. Entonces, aquí me voy a regresar y con esto voy a terminar, ¿sí? Voy a regresarme a esto. Muy bien. Si queremos analizar qué sucede con el cuerpo, ¿qué necesitamos? Describir en el espacio dónde se va moviendo el cuerpo. ¿Con qué lo hacemos? Con coordenadas eulerianas. Y luego, necesitamos bautizar a todas y cada una de las partículas que constituyen el cuerpo. ¿Con qué lo hacemos? Con sus coordenadas lagrangianas o su definición lagrangiana, o sea, las posiciones que ocupan a un tiempo de referencia. Entonces, todas las propiedades asociadas al medio continuo las podremos dar en una base lagrangiana o en una base euleriana. Sin embargo, para hablar de la deformación tendremos que hablar del vector de desplazamiento. Y más que hablar del campo de desplazamientos, vamos a hablar del gradiente del campo de desplazamientos. A partir del gradiente del campo de desplazamientos, vamos a poder hablar de la deformación. Aquí me callo y con esto quedaría terminado el tema de cinemática. Preguntas, dudas o aclaraciones. Ustedes me dicen. ¿Hay dudas? ¿No? Ahora sí. Muy bien. Eso significa que no se entendió el día de hoy la sesión. Bueno, ya debe de haber aparecido una segunda tarea, ¿no? O no sé si ya debe de haber aparecido una segunda tarea. Sí, ya aparece. Ya aparece la de deformación, ¿no? O es la de cinemática, ¿sí? La de cinemática. Cinemática, muy bien. Entonces, todas las dudas, la primera media hora, ahora lo voy a hacer al revés. Antes de empezar algo,
voy a dedicarme a ver las dudas, porque si mal no recuerdo, la tarea de cinemática es para este viernes, ¿no? ¿Para cuándo está puesta? Para el 23. El 23, no, entonces es de este viernes al otro. Perfecto, entonces sí me da tiempo. Entonces empiezo, qué bueno que ya me aclararon eso. Empiezo la clase normal. Voy a empezar hablando de la deformación. Voy a empezar con esta figura que tenemos ahí, que es el campo de desplazamientos, la descripción del campo de desplazamientos. Y a partir de eso voy a estructurar todo lo que es la deformación. Al terminar la sesión, voy a tratar de terminarla a las 8:30 para ver si hay dudas, para empezar a ver dudas sobre cinemática. ¿Cuándo van a surgir las dudas de cinemática? Cuando intenten ustedes resolver los problemas. Entonces lo dejamos aquí si ustedes no tienen inconveniente y vemos dudas del tema el próximo miércoles. Mientras tanto, bueno, que tengan un buen inicio de semana y nos estamos viendo. Pásenla bien. Gracias, profesor. Profesor, Gracias, ¿la profe. diapositiva la va a subir al Classroom? Sí, esto se va a subir también. Sí, acuérdense que esto lo subimos en forma de imágenes nada más, no como presentación, sino en forma de imágenes. Ok, gracias. Órale, pues, ándele. Gracias, profesor. Hasta luego. Disculpe, Hasta profe. luego. Dígame. Profe, disculpe, ¿no hay manera en la que pueda usted subir la solución de la tarea pasada para estar ya siempre Si quieren, seguro? déjenme. Ajá. Es que luego, a ver, mira, ¿sabes por qué no me gusta subir la solución? Porque luego para el examen tomamos preguntas de ahí. Y entonces ya la estoy quemando. Entonces mejor lo hacemos así. Si tu duda, me dices si yo lo resuelvo en clase y entonces tienes la solución de aquello en donde tú tienes dudas si lo hiciste bien o lo hiciste mal. ¿Qué te parece? Ok, profe. ¿Sí? Órale, pues, si estamos en eso, entonces pregunten ustedes, yo resuelvo y entonces ya tienen ahí sus soluciones. Muy bien. Profesor. Dígame usted. Justamente con esta parte de las diapositivas, quería preguntarle si cree que sería posible que los temas que vamos viendo los pueda subir las presentaciones antes de las clases para que podamos hacer nuestras notas antes, porque la verdad, bueno, es al muy menos rápido. Muy bien, a ver. No podemos hacer todas las anotaciones. A ver, voy a hacerlo así. Voy a subir ahorita cinemática. Bueno, cinemática en su forma final, que es la que les presenté hoy la subimos. Y lo que vamos hasta donde va de formación, porque todavía no está totalmente terminado de formación, lo subo mañana, ¿sí? Para que todos ustedes puedan tener ya la mano cuando empecemos con el tema de deformación. ¿Estamos? Sí, profe. Órale, pues, le comento porque estamos haciendo nuestras notas en fines de semana o así, pero no sé, luego no se vuelve viable porque igual así pasa con las otras materias. Sí, lo entiendo, no se preocupe, yo la subo, ¿sí? No se preocupen. Bueno, y si no la subo, me recuerda tantas veces como sea necesario. Hay veces que no hago las cosas no porque no las quiera hacer, sino simplemente se me olvida en todo. Ya una vez que termino la clase, me meto a otras cosas y me voy olvidando de algunas situaciones. Entonces, si no lo he hecho para el miércoles, recuérdeme, por favor, Raúl. ¿Sí? Bien, profesor, también lo comprendo. Muchas gracias. Órale, pues, ándele. Estamos entonces. Si hay alguna otra duda, y si no, aquí lo dejamos. ¿Sí? Bien. Ándele. Sí. Nos vemos, que estén ustedes bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, bye.